Buenas de nuevo. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Seguimos con las centrales que vamos a transformar algo, lo que sea, el viento, los combustibles fósiles, el uranio, lo vamos a transformar de alguna manera, vamos a conseguir que sea electricidad, ¿vale? En este caso ya hemos visto los combustibles fósiles, ya hemos visto las centrales nucleares y hemos visto también los aerogeneradores. Bien, pues ahora lo que nos toca es las centrales hidroeléctricas. Estas centrales existen en España desde hace muchísimo tiempo y se conoce su fuerza o la fuerza del agua desde hace, ni lo sé, ¿no? Porque antiguamente, igual que los molinos de viento también existían, antiguamente pues también existían molinos en los ríos que se utilizaban sobre todo pues para amasar o para bombear agua, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo nosotros desde hace ya bastante tiempo utilizamos estas presas no solo para regular el caudal o para utilizar ese agua almacenada cuando hay sequías, sino también para producir electricidad. Siendo que hay centrales en España, en la Comunidad Autónoma de Aragón, con más de 100 años. O sea que tenemos centrales eléctricas que tienen bastante tiempo. Eh, y aquí la más cercana que veremos es la del pantano de la Tranquera, ¿vale? Vamos a ver cuál es el funcionamiento, vamos a ver las partes, vamos a ver qué tipos de centrales eléctricas podemos encontrar, las ventajas e inconvenientes y luego una cosa que también vimos para los aerogeneradores, que era la potencia y el rendimiento que tienen estas centrales, ¿de acuerdo? Seguimos produciendo electricidad, recuerdo. El funcionamiento es muy similar a lo que habíamos visto. Es decir, tenemos que mover una turbina. Otra vez, tenemos que mover una turbina. Recuerdo que en las centrales térmicas calentábamos agua, vapor de agua, y ese vapor de agua hacía mover la turbina. En las centrales nucleares, algo similar, calentábamos agua a través de otro proceso químico, que calentábamos agua, se convertía en vapor de agua y ese vapor de agua lo que hacía era mover esos álabes, esa turbina. En la eólica movíamos directamente con el aire la turbina. En este caso es el agua que tiene una energía potencial, ya que la tenemos a una altura, la dejamos caer, se transforma en energía cinética, como ya sabéis, y ese movimiento, esa energía que tiene el agua, es la que al chocar con la turbina, con los álabes de la turbina, es lo que hace que se produzca con el generador la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Es relativamente sencillo el procedimiento, veis cómo, cómo el agua entra en esta turbina y la turbina está ahí, el generador produce la electricidad que luego la llevamos a nuestros hogares o a las fábricas. Energía potencial del agua, pasa por unas tuberías, aquí las tenemos, que eso es ya energía cinética, una vez que coge, ya sabéis, velocidad, llega a las turbinas, que la tenemos aquí, la energía cinética de las turbinas pasa al alternador y se transforma en la energía eléctrica. Así de sencillo, ¿vale? Volvemos otra vez al mismo proceso en el cual tenemos que hacer girar una turbina. ¿Cómo? Esta vez con la energía cinética que lleva el agua una vez que la dejamos pasar por unas tuberías. Así de sencillo. Las presas tienen bastantes partes, ¿vale? Una de ellas, como ya sabemos, es el embalse donde acumulamos el agua, la presa, que es esos enormes bloques enormes de hormigón. Si no habéis estado, os recomiendo que vayáis a la Tranquera y veréis muy bien cómo son estas presas. Y esta es pequeñita. Daros cuenta, por ejemplo, yo creo que es la presa más grande que hay, que es la de las Tres Gargantas en China. Tres Gargantas porque coge tres valles. Es enorme, es una cosa majestuosa de enormidad, ¿no? De despropósito también contra el medio ambiente, pero tecnológicamente es una cosa superlativa. Bueno, se desplazaron, no sé si fueron 300 pueblos, 2 millones de personas, ciento y pico ciudades grandes, bueno, enorme para acumular y poder producir una energía que el país como China necesita, ¿no? Y que pues el carbón, tiene carbón y importa incluso mucho carbón y petróleo de Latinoamérica y demás,
pero necesita producir su propia energía y lo hace pues a través de estas megaconstrucciones, ¿no? Como puede ser, si no habéis visto, pues buscar algo en algún vídeo o alguna imagen y veréis que es una cosa que el pantano de Antranquera es un charco, vamos. Bueno, pues tenemos la presa, luego las rejas filtradoras que las tenemos aquí, pues para que no entren pues ni siquiera animales o para que no puedan entrar piedras, arena, rocas, etcétera, si no nos estropearía lo que luego viene, lo que luego vamos a utilizar, ¿no? Que es entraría el agua con suciedad y nos fastidiaría, nos estropearía lo que es la turbina, ¿no? Llega el agua hasta la turbina, que las tenemos aquí, turbina alternador, que es esta parte que tenemos por aquí, en la cual transformamos, aquí es donde se transforma la energía cinética del agua en energía potencial, el eje, el generador eléctrico, los transformadores, bueno, pues esta sería la parte de aquí, ¿de acuerdo? Donde nosotros estamos transformando para poder transportar esta energía eléctrica que hemos producido, poderla transportar en la red eléctrica española, en el caso. Tenemos la clasificación. Diferentes tipos de clasificaciones, de derivación o por acumulación, ¿vale? Es decir, nosotros podemos, de acumulación sería el pantano de la Tranquera, donde tenemos un río, nosotros ponemos en mitad del fluido del río, del flujo del río, ponemos una presa y entonces vamos acumulando el agua allí y una vez que ya lo tenemos con altura, ya la podemos dejar soltar, ¿vale? Sin embargo, tenemos otra que sería la que Mularroya, que se está haciendo en el río Grío, que no lleva agua casi el río Grío. Entonces lo que se hace es una derivación desde el río Jalón y se le lleva hasta el pantano de Mularroya. En este caso, parece ser que no se va a utilizar el pantano de Mularroya para producción de electricidad, que simplemente es para acumular agua para regadío y, bueno, para regadío, básicamente, ¿vale? Utilizar el agua para control, pues cuando haya escasez de agua, pues poderla utilizar, todo el Valle del Jalón, utilizar este agua. Esto sería pues de derivación, ¿no? Llevamos desde otro río hasta un pantano en otro lugar. Luego tenemos de regulación o fluyentes, pues simplemente pues para regular el caudal de los ríos, que suele ser bastante. Era básicamente por lo que se solían hacer muchos de los pantanos, aunque no fueran pequeñitos, para regular las crecidas que pudieran venir del río, ¿no? Luego tenemos mini centrales y grandes centrales. La gran central que os he dicho de las Tres Gargantas en China, o mini centrales que son simplemente centrales en afluentes donde se utilizan incluso balsas laterales a los lados de los ríos principales, y ahí se va acumulando el agua y luego se va haciendo en los pequeños saltos, ¿no? Donde se produce energía eléctrica, pues puede ser pues, para las poblaciones que hay alrededor. Y luego tenemos con bombeo y sin bombeo, que esto sí que es interesante porque nosotros cuando más demanda de electricidad tenemos, entonces estamos produciendo, soltamos el agua, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué hacemos? Pues que una vez que hemos soltado el agua, ese agua la podemos acumular y cuando menos demanda hay de electricidad, utilizamos electricidad para subir. Sería como una manera de almacenar energía, ¿vale? Utilizamos esa energía eléctrica para bombear el agua otra vez a la parte de arriba y volverla a utilizar cuando se necesite más o haya más demanda de energía eléctrica. Por supuesto, hay ventajas e inconvenientes. Siempre la parte de los inconvenientes parece que sea más que la de las ventajas, ¿no? Así, pues, ventajas. No produce residuos, se aprovecha para regular el caudal de los ríos, ya lo he dicho, que era como empezó a ser todo esto de las presas. Y a veces, pues, son lugares de recreo, ¿no? Zonas donde, en el pantano de la Tranquera lo tenemos, hay zonas pues que incluso llevan hinchables, en Teruel también tenemos lo que se llama la playa Pita, bueno, pues todas estas también se pueden utilizar de lugares de recreo. Inconvenientes: anegación de terreno. Ya os he dicho los 2 millones de personas que, por ejemplo, en China se tuvieron que ir de sus poblados. Casi siempre, debajo de estos pantanos que nosotros tenemos en España, siempre hay una población, ¿vale?
y por lo general, que no sé si es el caso de la Tranquera, pero por lo general el pantano toma el nombre del pueblo que había abajo, ¿no? Entonces, es una anegación, terreno agrícola, poblaciones. También tenemos otro inconveniente que es la retención de las arenas. Es decir, eh, esto parece una tontería, pero se ha demostrado que la regulación de las arenas y de que no dejemos eh, que fluya a través de los ríos las arenas que van erosionando el agua, impide que luego se genere en el mar unas zonas que podrían ser desde las playas, pero también zonas de hábitats de animales, ¿no? Entonces nosotros estamos impidiendo que estas arenas vayan bajando río abajo hasta llegar a la zona, ¿no? Hay un impacto, por supuestísimo, en la flora y la fauna. Es decir, daros cuenta que los peces ya no pueden remontar el río, por ahí se corta, ¿no? Entonces, estamos generando un hábitat nuevo que antes no existía. Se han introducido especies no autóctonas como puede ser el siluro, que incluso hay mucha pesca en Mequinenza. Y luego hay especies invasoras. Esto ya no es un inconveniente, pero una, no es algo que se haya creado eh, por hacer esto, sino que es un inconveniente para las propias centrales hidroeléctricas, ¿no? Que es el mejillón cebra que se va introduciendo dentro de todos los sistemas de producción de energía y le está estropeando. Esto es un grave problema que tenemos de una especie invasora como es el mejillón cebra. Hay una posibilidad de rotura de presas, que esto no es desde luego ni muchísimo menos lo habitual, pero tenemos el pantano de Yesa, la presa de Yesa, donde se han hecho muchos estudios geológicos, porque el recrecimiento que se quiere hacer para dar, sobre todo para producir electricidad, por supuestísimo, pero también para dar de beber a Zaragoza capital. eh, Hay un estudio geológico que dice que ese terreno se puede caer. Hay una población debajo que creo que se llama Sangüesa, que tendrían alrededor de 5 o 10 minutos para evacuar el pueblo antes de que llegara una crecida del río y anegar a todo el pueblo y por supuesto pues, me imagino que moriría, no lo sé, no tengo, pero bueno, puede haber una rotura si no se tienen muy en cuenta todos los estudios geológicos que lleva, ¿no? Y luego depende mucho también de las precipitaciones. Si tenemos muchos años de sequía, pues aunque tengamos un pantano, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos cerrar a cal y canto un río, ¿no? Un pantano, cerrarlo y no dejar pasar agua. Hay lo que se llama un caudal ecológico mínimo que hay que dejar pasar siempre, ¿vale? Para que se mantenga río abajo esa fauna o esa flora que nosotros teníamos en el río. En Aragón hay muy, muy pocos ríos, si no recuerdo mal, igual solo hay un río así grande que no esté regulado, que creo que es el río Ara. El resto de ríos todos tienen sus presas y su regulación. Y por último, la potencia que genera vendrá dada por dos parámetros fundamentales, que son el caudal y la altura. Es decir, cuánta agua, el caudal es la cantidad de agua, ¿no? Que se mide por metros cúbicos por segundo, que nosotros hacemos pasar por un determinado espacio. Entonces nosotros si hacemos pasar sería algo así como la intensidad de corriente que veremos que ya habéis visto en electricidad. Pero en este caso, pues el caudal, la cantidad de agua que nosotros, metros cúbicos por segundo, que hacemos pasar por una determinada superficie. Dependiendo de esa cantidad de agua y dependiendo también de la altura a la que caiga, que sobre todo eso nos dará esa altura multiplicado por 9,8, es lo que nos dará la energía cinética que vamos a tener, ¿no? O la energía potencial, porque la altura nos da la energía potencial, obtendremos la potencia en kilovatios. Veíamos en el tema del aerogenerador que era el rendimiento, que era la potencia útil o la que nosotros conseguimos utilizar, ¿vale? Por la potencia total, es decir, podríamos decir, ¿qué potencia sería la total? Pues la calculada en este apartado anterior, ¿no?
pues que tenemos en cuenta la altura, el caudal, pero no tenemos en cuenta cosas como, por ejemplo, el rozamiento, que va perdiendo velocidad por este rozamiento, los mecanismos que hay en el generador o si tenemos algún sistema reductor. Todo esto se va perdiendo cierta parte de potencia, y cuando nosotros, para calcular el rendimiento, que nunca podrá llegar a ser 1, hacemos la división de potencia útil dividido por potencia total, ¿no? O la potencia real que nosotros vamos a poder utilizar para transformarlo en energía eléctrica, dividido por la potencia total que teníamos inicialmente. Eso nos dará un rendimiento que lo que tenemos que intentar conseguir es que se aproxime siempre a 1. ¿Cómo calculamos la energía? Pues como siempre, la potencia multiplicado por el tiempo, 9,8 por el caudal, por la altura y por el tiempo. ¿De acuerdo? De esta forma podremos calcular la energía en kilovatios hora, si queremos calcular la energía eléctrica. Bueno, pues con esto hemos terminado lo que sería la energía o las centrales hidroeléctricas. El próximo día pasaremos a las solar eléctrica o solar de concentración, y veremos y quizás veamos algunos tipos de energía más si nos da tiempo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenemos el grupo de WhatsApp o por correo electrónico. ¿De acuerdo? Venga, pasar buen día.